Creo en el poder de las palabras, al igual que en el poder de las preguntas. Dakini Bienestar Podcast, un espacio para cuestionar, reflexionar y resignificar creencias individuales y colectivas creadas alrededor de diversos temas. Grandioso presente, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Dakini Bienestar Podcast y a este espacio ya voy a entrar de una vez con todas. Siento que es como que voy a salir del closet, literal. Y bueno, traigo aquí de invitado a Juan Carlos Carrasco con la intención de, bueno, explorar un tema que es las personas altamente sensibles, ¿sí? De las personas paz. Y con esto también quizás visibilizar algo que, bueno, ha sido parte de mi vida, literal. Quisiera decir desde cuándo, pero no hay una fecha de inicio, la realidad. Y crear conciencia sobre este tema y quizás de repente difundir algo que se desconoce y crear también al mismo tiempo nuevas alternativas, nuevas posibilidades, pero también con esto también quiero que se cree también la posibilidad de la responsabilidad que tenemos cada uno como individuos para poder desde cada acción consciente crear nuestra realidad. Así que bienvenido, Juan. Me gustaría que inicialmente te pudieses presentar para los que no te conocen. Gracias, Kimberly, por la invitación. Y nada, pues soy Juan Carlos Carrasco y soy coach y mentor de personas altamente sensibles. Eh, y nada, estoy encantado de poder hablar de este tema que, como bien sabes, pues es mi pasión y mi oficio, ¿no? De algún modo que nos conocimos en uno de mis talleres y sí que estoy de acuerdo contigo en la importancia de divulgar y que cada persona tome conciencia de dónde estamos, ¿no? En tu caso dices que no sabes desde cuándo, yo te diría que, bueno, nacemos así, de algún modo tú no lo sabías, pero de algún modo ya desde muy pronto, al ser algo, hay un componente genético muy importante, pues digamos que desde siempre en realidad, ¿no? Y bueno, actualmente te dedicas a qué y en dónde te encuentras para los que te escuchan. Bueno, yo estoy itinerante, bueno, estoy en España y estoy itinerante entre Asturias y Galicia y trabajo online, ¿no? Me podéis encontrar en varias páginas web, ¿no? En seraltamentesensible.com es la principal donde ofrezco mis servicios. Tengo la mía no personal, es también profesional, eh, juancarloscarrasco.es y actualmente estoy desarrollando una academia de alta sensibilidad donde va a haber cursos sobre alta sensibilidad y desarrollo personal y donde voy a establecer ahí el punto central de la formación que ofrezco para hacer mentorizaciones a personas altamente sensibles, ¿no? Un curso de Mentor Pass que estará ahí en esa página web. Pero principalmente para acceder a mis servicios, pues es en seraltamentesensible.com, que es donde se puede trabajar conmigo en mis procesos de sesiones y en mis talleres, ¿no? Que es como nos hemos conocido tú y yo. Sí, total. Bueno, les cuento que yo conocí a Juan hace un par de meses, porque incluso el año pasado, uno de mis diagnósticos que yo recibí, incluso al inicio era como que yo estaba en contra, porque bueno, yo digo, bueno, es que si yo me asocio al diagnóstico, al final es literal, o sea, creer que yo soy eso, pero somos mucho más. Pero si bien he podido comprender y también he tenido como esta apertura para, ok, desde esta aceptación, también comprender que hay cosas que yo puedo hacer y que estoy haciendo para poderme resguardar, cuidar ante esta sensibilidad que a veces me desborda, ¿sí? Y yo desde el día uno que hice el taller con Juan,
lo he estado compartiendo y yo dije, es que tiene que estar en el podcast para darle un poco más de visibilidad y voz a este tema que se desconoce y aún más personas que a veces no entienden el por qué tienen esa sensibilidad y muchas veces se tienen que resguardar o reprimir y eso también las termina agotando a tal punto de, bueno, generar mucho malestar, sí, a tal punto de entrar en enfermedad. eh, no es necesario llegar allí. Entonces, esa es mi intención desde este pequeño espacio que tengo. Así que creo que, bueno, creo que vamos a ir entrando en materia, Juan. Me gustaría que de repente pudieses compartir, incluso desde tu propia experiencia, el cómo tú te descubriste, el cómo empezaste a indagar en esto, que ahora es a lo que te dedicas, es Ujú. empezar a difundir y acompañar personas que tienen este rasgo, ¿ok? Bueno, mi caso fue hace alrededor de una década, a través de una amiga que me hizo el simple comentario de decirme, es que tú eres una persona altamente sensible. Ella conocía el rasgo, de hecho es altamente sensible. Y obviamente a mí me sonaba ya como algo familiar, ¿no? Las palabras sensibilidad, ¿no? Persona altamente sensible me resultaba familiar porque yo me definía a mí mismo como una persona hipersensible, ¿no? De hablar con una amiga y hablar de sensibilidad, digo, pues si tú eres sensible, yo soy hipersensible. Era una fórmula que había encontrado para definirme y entonces me resultaba familiar. Obviamente, pues me dispuse a indagar, a leer, a profundizar y me encontré con una cuestión, ¿dónde están? No hay nadie más como yo. Hay un par de convicciones en las personas altamente sensibles que es, eh, todo el mundo, creemos que todo el mundo es como nosotros, como nosotras, pero no casa en su comportamiento como creemos que debería ser. Y la otra versión es pensar que la persona altamente sensible es la única así en el mundo. No hay nadie como yo alrededor. O algo intermedio o ambas a la vez, pero son la forma cómo percibimos a los demás desde ese ángulo, ¿no? Eh, entonces, tomé una decisión que fue pues encontrarlas, ¿no? Encontrarlas a través de un mensaje en un foro de estos locales, ¿no? De foro amistad, yo qué sé, para hacer eh, senderismo, cosas de estas cuestiones, ¿no? Entonces, lancé una botella al mar, ¿no? Como un náufrago y escribí un mensaje en el que decía, hola, soy Juan Carlos, soy una persona altamente sensible. ¿Hay alguien más ahí? Y inicialmente, pues, contestaron un par de personas y ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Eh, Empecé a ir a sus casas y, bueno, 10 años después estoy aquí, ¿no? Interesante. No, y esto que comentas de creer que de repente somos muy sensibles, pero bueno, también hay otras características que de cierta manera también influyen, ¿sí? Porque de repente entonces quienes nos puedan escuchar sienten también quizás algo de afinidad y sienten que de repente es como que, bueno, yo también soy paz, ¿sí? Sí, O, eso disculpa, ajá. es un poco peligroso, ¿no? Porque hay muchas personas que creen que son altamente sensibles y realmente no lo son. Eh, Obviamente, cuando una persona que no es altamente sensible nos escucha hablar, puede identificarse en muchos aspectos. Eh, Elevada empatía. En mayor o menor medida, las personas que rodean una paz también tienen empatía en mayor o menor medida. Emocionalidad, bueno, son aspectos del ser humano, ¿no? Son aspectos que hace precisamente hacer ser al ser humano como es, ¿no? Que definen un poco esa capacidad empática, emocional, de conexión con el resto de los individuos del grupo, es lo que nos ha hecho llegar hasta aquí, ¿no? Y crear civilizaciones. Otras cuestiones nos han hecho destruirlas, ¿no? Que es también muy humano y eso a las PAS ya nos gusta menos. Pero hay que entender que una PAS es como un ser humano muy humano. ¿Por qué? Pues es todo como un poco más, para bien o para el mal. Eh,
procesamos la información de un modo diferente, ¿no? Si recuerdas en el taller había comentado, hay unos trabajos, no quiero extenderme solo con eso, en los que se ha podido identificar, ¿no? Pues una diferencia a nivel cognitivo, ¿no? Entre una persona altamente sensible y otras personas que no lo son. Eh, a través de estudiar ese primer pilar de la alta sensibilidad, que es el procesamiento profundo de la información. Un cerebro pues procesa la información, ¿no? Recibe el estímulo, eh, lo, lo almacena o no lo almacena, lo desecha, lo integra o lo recupera o lo borra. Así es como funciona una mente humana. Sin embargo, en una persona altamente sensible, digamos que todos los estímulos, eh, como si pretendiésemos integrarlos, darles un sentido, almacenarlos, y eso es un cuello de botella, ¿no? Que a veces genera ese otro pilar que es la sobreestimulación. Eh, Más características, pues bueno, esa elevada empatía y emocionalidad y la capacidad para captar sutilezas, ¿no? Pequeñas sutilezas en nuestro entorno, eh, a nivel de proceso también, ¿no? De cómo relacionamos las ideas. Es un pequeño matiz que no está, nos puede hacer elucubrar un montón hasta que encontramos esa pieza que nos faltaba. Y a nivel estético, ¿no? Y a nivel de interpretar las emociones ajenas, solemos reflejar una inteligencia emocional bastante elevada, no siempre equilibrada, porque como cualquier otra persona, pues nos puede ocurrir de todo en la vida y no saber utilizar a nuestro favor todo eso que tenemos de serie, ¿no? Em, Ser paz no es llorar viendo una película. Puede llorar una persona que no es altamente sensible. Es otra serie de cosas más y digamos que es, de algún modo, estar más enfocadas en interpretar lo que está sucediendo a nuestro alrededor y darle un sentido de forma permanente. Todas las personas interpretan el medio y extraen información para poder vivir, para caminar por la vida, pero no están enfocadas permanentemente como nos sucede a las PAS, ¿no? Yo entiendo que a lo que tú te dedicas no creo que haya sido casualidad. Seguro que es fruto de una búsqueda de encontrar un remanso y equilibrio, que es de algún modo hacia donde vamos todas las PAS, buscando eso, tanto a nivel interno como externo, y diría que empujadas por nuestra empatía y necesidad de coherencia a nivel mundial. O sea, queremos la paz mundial prácticamente. Es, son imposibles que, claro, son incongruencias que luego nos generan mucho malestar. El mundo es imperfecto, solemos exigirnos demasiado, ¿no? Y tener problemas en ese sentido, ¿no? Sí, bueno, me gustaría de repente comentar mucho como desde mi mirada, mi propia experiencia. Un punto, el procesamiento profundo de la información, ¿sí? En ese estar con los detalles y quedarse allí y a tal punto de que incluso a veces como que vamos a destiempo con el momento presente, ¿sí? Incluso a tal punto de querer incluso el tema de la empatía profunda, de querer estar para los demás a tal punto de dejarnos a nosotros a un lado, ¿sí? Son cosas importantes a considerar porque, claro, algo que yo descubrí y que, bueno, en los últimos 10 años he sido cada vez más fiel a eso, es a resguardarme, a darme cuenta de que, bueno, me sobreestimulo tanto y mis tiempos no son iguales a los del resto para nadie, sin duda alguna. Pero en lo que yo fui descubriendo era que, bueno, yo necesitaba como más tiempo de descanso, más tiempo de refugio, necesitaba procesar cuando tenía una experiencia o compartía con otras personas y era como que el cuerpo me pedía descanso. Y cuando yo no lo hacía, que de cierta manera era una forma de violencia hacia mí misma, al final me saturaba, ¿sí? Y me llevaba a ciertos espacios o a ciertos procesos que no eran muy agradables, ¿sí? Entonces, claro, en este proceso, bueno, también de autoconocimiento, que pienso que es muy importante, hay ciertas acciones que también uno puede ir tomando, ¿sí? Para poderse encaminar a ese proceso de empoderamiento,
de no sentir que simplemente te estás dejando llevar por esa alta sensibilidad, sino que también empiezas a crear un entorno en donde puedes equilibrarte, en donde puedes regularte y en donde incluso eres mucho más consciente y le das espacio y cabida a esa sensibilidad que te habita, ¿sí? Lo más importante, lo reconoces, lo aceptas y te permites convivir o sea, y crear tu vida en función a esa sensibilidad, ¿sí? Porque lo más importante que quiero que también las personas se puedan llevar, que quede muy claro, es que no es un trastorno, ¿sí? O sea, no es un trastorno, es un rasgo de personalidad. No sé si quieres aportar algo más, Juan. Por supuesto, eso es clave muy importante y, por ejemplo, cuando mencionamos el diagnóstico, ¿no? Claro, para referirnos a ello, tenemos que decirlo de alguna forma, ¿no? Me han diagnosticado, me han, bueno, de algún modo eh, cambiarlo he identificado, más bien, ¿no? Porque no es un trastorno, es un rasgo de la personalidad. Hay un límite, una frontera muy difícil de definir para discernir si una persona es o no lo es, pero tampoco me parece muy relevante. Al fin y al cabo, es una información que si te encaja será el propio timón para llevarte a buen puerto. Obviamente hay personas, hay diferentes grados, ¿no? De alta sensibilidad y hay gente que está ahí en la frontera, pero aunque tengas un pie a cada lado, te va a servir, ¿no? Te va a servir porque te vas a identificar con muchas cosas que te van a servir para entenderte. Y lo fundamental, como bien decías, es entenderla, ¿no? No se trata de hacer grandes cosas extrañas, ¿no? De hacer cosas raras, no, 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 es todo mucho más sencillo y es lo que yo pretendo, simplificar porque es todo mucho más simple. Algo que nos dice mucho a las personas altamente sensibles, es todo mucho más fácil, no lo compliques, no le des tantas vueltas a las cosas. De algún modo, sí que tienen un poco de razón, ¿no? Las personas que no se complican tanto la vida, pero desde nuestra perspectiva tiene que estar todo equilibrado, ¿no? Eh, es un rasgo, no es un trastorno, no es ningún tipo de enfermedad y responde a esos cuatro parámetros, ¿no? Para identificar, que he comentado, ¿no? Los cuatro pilares de alta sensibilidad. Y lo demás, pues pueden ser interpretaciones personales o características individuales, porque no todo el mundo es igual. Podemos ser extrovertidas, ambivertidas, introvertidas, haber tenido una vida difícil, una vida fácil. El contexto cultural, familiar, pues configura a un tipo de persona. No nos confundamos hay que simplificar con cosas como, bueno, yo la verdad es que soy impulsiva, ¿no? Eh, bueno, una paz puede ser todo también, ¿no? Puede ser, en un momento dado podemos ser impulsivos, impulsivas, pero ¿qué ocurre si cometemos un error por ese impulso? Seguro que sentimos mucho más culpa que nadie por esa elevada empatía, por esa necesidad de equilibrio, de coherencia. Quizás diciendo esto lo estoy complicando todo un poco más de lo que busco, ¿no? Pero lo que quiero simplificar es un rasgo de la personalidad eh, que hay que entender. No hay que hacer nada más que entender y contextualizar dentro de tu propia realidad individual, sin tratar tampoco de cambiarte en exceso, ¿no? Porque es uno de los errores que cometemos, sobre todo antes de conocer el rasgo, es que queremos ser como los demás por encajar, por lo que decías tú de los tiempos, ¿no? Pues vemos como una diferencia y nos podemos forzar a imitar al resto, porque para el ser humano es muy importante pertenecer al grupo y para una paz es muchísimo más importante, ¿no? Es todo más para bien y por mal, para bien y para mal, como decía, y puede no suceder, ¿no? Entonces, bueno, hay que dejarse ser. Al final, independientemente de si seamos altamente sensibles o no, una persona debe dejarse ser, querer crecer día a día, mejorarse y ser mejor para los demás, pero desde su esencia. En nuestro caso, está muy marcada
por esos parámetros, ¿no? Que nos pueden llevar, depende de la vida de cada uno, como decía, pues a callejones sin salida o a brillar. Total. Depende de por dónde tiremos y dónde nos lleve la vida. Por eso es tan importante conocerlo, entenderlo e integrarlo. No, y sabes que había un conflicto que me habitaba mucho antes, que era el que yo no sabía cómo las otras personas no podían comprender el cómo yo me sentía, ¿sí? Y yo no podía entender el cómo estas personas no podían percibir o sentir exactamente como yo, ¿sí? Y claro, en este proceso uno va comprendiendo de que igual, siento que yo en este proceso, incluso de acompañar a otras personas, ha sido súper interesante porque ha sido también descubrir personas que son paz y es como, ok, ahí yo les voy haciendo ciertas preguntas, pero tampoco es como que quiero que te asocies a esto y tampoco como que se lo hago saber, sino que la persona va haciendo su proceso de autodescubrimiento, ¿sí? Y hay algo que tú compartes muchísimo, ¿sí? Que es el proceso de autoindagación, que a mí me parece súper importante, que al final es trabajar en ti, ¿sí? Y trabajar en ese rasgo, para que no te termines asociando a tal punto de que simplemente te dejes llevar, comentando, o sea, tomando en cuenta que tu historia también va a influir, ¿sí? En cómo incluso tú interpretas junto con esa sensibilidad todo lo que se te va mostrando en el día a día. Entonces, un trabajo constante, es decir, un proceso de autoconocimiento, de también de repente incluso aprender a poner límites, creo que es como lo más importante, aprender a poner límites, porque a veces esa extrema empatía nos llevan a espacios en donde sí estamos ahí para todo el mundo, en todo momento, dejando a un lado incluso nuestro bienestar o dejando a un lado nuestras propias necesidades. Y dentro de este proceso de autoindagación, creo que uno va, o por lo menos yo he descubierto que cuando más trabajo en mí y pongo como prioridad el cuidarme, la forma en como yo estoy normalmente para los otros cambia. Y también voy comprendiendo que yo no soy salvadora, ¿sí? Yo puedo ser un puente, ¿sí? Yo puedo acompañar, pero al final o sea, el poder real está en cada uno, ¿sí? Entonces, no sé si te gustaría hablar un poco de este proceso de autoindagación y también entrar un poquitico en el compartir la información sobre tu libro, en donde hablas muchísimo más a profundidad sobre este tema y además compartes una fórmula que a mí me encanta, así que eso. Muy bien. Bueno, como bien sabes, el libro, que es Cuando la persona tóxica eres tú, a mí me habían llegado comentarios por el Instagram de alguna persona indignada diciéndome "Es que no somos tóxicas, yo no soy, bueno, para empezar, es el libro parte de nuestra realidad como personas altamente sensibles, de reunir herramientas que nos vienen bien, pero es perfectamente válido para una persona que no lo sea también. Puede trabajarse con él, ¿no? Pero nace de nuestra realidad. Pues ese libro se podría titular La prioridad eres tú, también podría ser, ¿no? A colación de esto que estás comentando, porque solemos tener una convicción muy peligrosa, nos solemos, como bien dices, perder en el otro, ¿no? En darnos a los demás con esa empatía y dejarnos en segundo lugar, cual es peligroso. Pero ¿qué ocurre cuando una persona altamente sensible, yo lo veo cuando se empiezan a echar hacia arriba, algunas personas que están conmigo, algunas confunden el priorizar por sí mismas con ser egoístas, ¿no? Y yo lo que les digo, cuidado con eso, que es súper destructivo. Lo que es ser responsable. Nadie lo va a ser por ti. Tienes que ser responsable, nadie te va a proteger como tú a ti mismo o tú a ti misma, respetando tus necesidades, tus tiempos, tus prioridades. Y eso no está reñido con darse a los demás para nada, pero en la medida necesaria y hay que indagar, de ahí esa autoindagación a través de la escritura, en si, en este caso que estoy comentando, realmente por qué lo hacemos, ¿no? ¿Por qué priorizo al otro? ¿Qué está ocurriendo ahí, no? Pues
quizás pueda ser necesidad de aceptación, por sentirse bicho raro y querer conectar con los demás. Les doy todo potenciado, en este caso negativo, por mi elevada empatía. Eh, y bueno, hay muchísimas fórmulas en las que se puede caer, ¿no? Pero la cuestión es saber qué está pasando, por qué hago lo que hago. Nos planteamos realmente por qué hacemos las cosas que hacemos. Son nuestras realmente. Eh, yo qué sé, algo, no sé, visito poco a mis padres, ¿no? Y resulta que los visitas lo suficiente, pero hay algo en ti que no es tuyo, impuesto por la sociedad, que deberías estar ahí todos los días, ¿no? Y a lo mejor es una persona que trabaja 24 horas, tus padres son jóvenes e independientes, y tú estás sufriendo por algo que incluso tus padres ni saben, ¿no? Pues eh, es indagar en todo aquello que no hemos puesto el ojo realmente. Y son montones de cosas, por no decir prácticamente todo. La mayoría de las personas vamos con inercia y no sabemos por qué hacemos las cosas que hacemos. No sabemos por qué queremos las cosas que queremos incluso. No, es que yo quiero tener un coche mejor. Mm, ¿Por qué? ¿Para qué? Realmente eso puede condicionar tu vida y que si indagas, realmente no te interese tener un coche. Yo he visto, he trabajado con personas y he visto cosas tremendas, ¿no? De pretender un objetivo y al trabajar indagando descubrir que no querían ese objetivo, ¿no? Por lo tanto, la propuesta del libro esconde, en primer lugar, el que aprendamos a hablarnos bien, que va un poco unido a ser conscientes de nuestro pensamiento, qué hacemos con él y cómo lo estamos utilizando, en qué dirección y si es positiva o negativa. La mayor parte de las veces siempre hay algo de negatividad, por no decir mucha, pero una persona si no se siente muy bien, si está bloqueada, si siente cosas que no encajan, detrás puede haber un diálogo interno negativo, ¿no? Altamente tóxico, que bueno, has visto, de ahí viene un poco el título, que estamos siendo personas tóxicas, pero hacia nosotras mismas sin ser conscientes. Esto no esconde culpa ni que estemos haciendo las cosas mal, sino que hay un proceso totalmente natural eh, en nuestra mente, ¿no? Que va guiado por la necesidad de control, por la necesidad de anticiparnos a que ocurran cosas negativas, que viene dictado por la simple necesidad de sobrevivir, ¿no? Pues eso nos hace a veces desarrollar diálogos internos muy negativos, muy espoleados también por este mundo actual tan exigente a todos los niveles, ¿no? A todos los niveles, tanto a nivel personal como de desempeño académico, profesional, de relaciones. eh, es un espejismo enorme que condiciona todavía muchísimo más esos diálogos internos. eh, Esa fórmula, ¿no? Que mencionabas del libro, que es el método Vega, con el que trabajo con los clientes, pues ese sería uno del primer parámetro, ¿no? Que manejo, que es esa voz crítica, ¿no? Ahí me parece una clave enorme de la que podemos liberarnos de un peso enorme, así como el resto, ¿no? El saber descansar, el practicar esa autoindagación efectiva e dirigida a encontrar información y entender con detalle algo que las PAS hacemos de forma constante, a diario, pero sin definir, sin concretar, caótico, de algún modo estamos ahí, pues nos puede venir muy bien utilizar el libro, esa parte, para bajar toda esa información al suelo y, en este caso, al papel, y poder elegir dentro de todo ese ruido lo que realmente es importante, porque para una paz todo es prioritario, saber priorizar y poder entendernos para después poder, o antes, depende, bueno, lo verás en el libro que lo formulo, puede ser antes o después,
poder ser agradecidas, ser personas agradecidas. El agradecer es como el antivirus de esa voz crítica, y esa voz crítica pues es el virus. El antivirus pues sería fabricar conexiones neuronales que nos hablen en positivo. ¿Y cómo se hace eso? Observando todo lo positivo que me rodea en mi vida. Y como no lo solemos hacer, no lo solemos considerar, porque tengo problemas, sí, sí, muy bonito, el cielo es azul, está muy bonito el día hoy, pero mira qué problema tengo aquí. Pero eso no significa que el cielo no sea ya bonito, sigue siendo bonito y está ahí. Y para equilibrar a una persona, hay que equilibrar todos esos aspectos, ¿no? Em, Trabaja, pues bueno, de una forma realmente que yo entiendo que es simple, fácil de entender, fácil de aplicar, que lo único que exige es que la persona se implique y se lo tome en serio y decida realmente emprender el camino de transformación. ¿No? Y que se dedique el tiempo, ¿sí? Mira que, o sea, igual a mí me gustaría comentar que igual dentro de nosotros hay una sabiduría y si nosotros nos abrimos por lo menos a dedicarle tiempo a escuchar esa sabiduría, de cierta forma vamos a ir conectando con la posibilidad, también con el camino que nos corresponde recorrer y también a su vez, bueno, conectar con personas, situaciones que puedan promover esa posibilidad en nuestra vida. Yo quizás hace 10 años hubiese escuchado el libro La persona tóxica eres tú, quizás no sé qué hubiese pasado conmigo, las alarmas que se hubiesen activado. Incluso cuando leí el libro fue súper interesante, o sea, me lo leí súper rápido y fue como que ya yo hago todo esto. Y aún así, por eso yo dije, bueno, me voy a tomar el tiempo de hacerlo tal cual, siguiendo el paso a paso. Y también eso me dio la oportunidad también de reconocer el camino que he recorrido, ¿sí? De darme cuenta el cómo, incluso desde ese lugar, incluso saber el cómo estaba mi diálogo interno antes, ¿sí? Y el cómo está ahora. Y al mismo tiempo era como hacer consciente también como que, bueno, esas pequeñas acciones que me han llevado a este momento. Entonces, quiero llegar a algo y es hacerte esta pregunta de que, de qué forma tú, Juan, ¿ok? Cuidas tu alta sensibilidad. Bueno, yo podría decirte, en principio, eh, cómo he llegado, ¿no? A un equilibrio bastante satisfactorio. Y es como el huevo y la gallina, porque está todo en el libro. De algún modo, me han preguntado alguna vez que de dónde sale el libro. Y yo, pues es como, sin el contenido del libro, el libro no habría sido posible. Bueno, es un poco, parece una paradoja espacio-temporal, ¿no? Sin el contenido del libro, el libro no podría haber sido posible. Digamos que eh, ha sido una consecuencia más bien, está siendo una consecuencia de un viaje. Más que yo tenga que hacer rituales y cosas, es un estatus casi. Obviamente, mi vida no es perfecta, no existe una vida perfecta. Todos tenemos problemas, tenemos momentos mejores o peores, pero he pasado de ser una persona, de estar abajo o estar arriba, no había un lugar intermedio, a estar aquí en medio de una forma permanente. Eh, Cuando hay algo de mucha intensidad emocional, lo vivo con mucha intensidad emocional, porque soy altamente sensible, otra persona igual se queda aquí, yo me subo aquí, pero hace años el estar aquí arriba, pues a lo mejor me hacía bajar aquí abajo. Ahora bajo aquí. ¿Por qué? Porque he entendido, he comprendido, he integrado. Las personas que me llegan a mí buscando cada una pues su objetivo. Respecto a la alta sensibilidad, pues sentir con menos intensidad. Eh, para los que vean esto, pues bueno, a ver, sentir con menos intensidad es algo que hay que indagar muchísimo ahí y entender, porque yo puedo, soy altamente sensible, voy a sentir siempre con mucha intensidad, pero otra cosa es cómo interpreto yo esa intensidad y esa emoción y si me apalanco en ella o
la pretendo bloquear y lo que hago es que crezca. Eh, no querer sentir es como no querer pensar, o sea, no es viable. Hay que aprender a integrar, a entender, y para eso hay que entender esa alta sensibilidad. Y ahora cuando me emociono, hace años, respecto a esto que me preguntas, ¿no? ¿Qué hago yo con mi alta sensibilidad? Y es algo tan sencillo que es que la dejo ser. La dejo ser. Algo me emociona, pues me emociono. Y como si está el rey de mi país y me ve llorar, yo no me voy a avergonzar como hombre ni como nada. Si estoy a solas, pues lo disfruto. Igual que disfruto de la risa, al fin y al cabo son emociones que manifiestan algo que no es ni positivo ni negativo y que hay que dejarlo ser, ¿no? Claro, siendo altamente sensible tenemos mucha intensidad emocional, eh, tanto en esa convicción de emociones positivas y negativas, que no es cierta. Eh, Tenemos que tener claro, eso es muy importante. De hecho, bueno, estoy ahora trabajando en un curso sobre emociones para la academia y, y es algo que tenemos que tener muy claro, ¿no? Que las emociones están ahí para algo, están para decir algo, están para decir algo y tenemos que escucharlas, dejarlas ser, entenderlas y continuar. Eh, Tanto si son buenas como si son malas. No podemos pretender bloquear nuestro pensamiento, o sea, eliminar un pensamiento, eliminar una emoción, que es como una costumbre, ¿no? Parece que tenemos que ser robots y estar en un equilibrio permanente. Eso no es un ser humano, es un robot. Un ser humano llora y ríe y no debe sentir culpa por sentirse triste, eh, ni golpearse en la espalda por estar triste, y no querer estarlo. Hay que entender por qué estoy así, dejarlo ser, aprender y continuar. ¿Qué hago yo con mi alta sensibilidad? Dejarla ser. Me encanta. No, y pienso que desde ese lugar, cuando uno se permite ser, uno tiene más apertura para que los otros también sean, se permitan ser. O sea, creo que también de eso se trata. Y me encanta mucho que hayas traído al espacio el tema de las emociones, porque es algo que yo estoy intentando también seguir, bueno, difundiendo, ¿sí? Acerca de esa importancia de simplemente ver lo que estas emociones tienen para decirnos y en vez de dejarnos llevar por las historias que nos contamos y en vez de simplemente reaccionar sin cuestionar, a veces simplemente y lo que realmente nos está pidiendo es estar allí con ellas, ¿sí? Solo que a veces ni siquiera le damos el tiempo, ni el espacio, ni la posibilidad para que nosotros podamos abrazar eso que nos está queriendo expresar algo, ¿sí? Entonces, es permitirse ser, ¿sí? Y yo creo que ese proceso de integración, como ya antes lo he mencionado, viene acompañado de la aceptación, ¿sí? Que al final aceptar no significa, bueno, simplemente creer que esto es lo que toca y ya, sino que, bueno, yo acepto, pero también desde esa aceptación comprendo que hay cosas que yo también puedo hacer para llevarme a un destino, ¿sí? O a una realidad o a unos resultados completamente diferentes a los que ya son conocidos para mí. Si ahora sé que la forma en cómo me he estado moviendo también viene de ciertas cosas internas que se mueven dentro de mí, comprender el cómo funciono, sí, cómo funciona nuestro cerebro, cómo funcionan nuestras emociones, no solo desde la información, porque ya tenemos demasiada información, o sea, la información ya está a un clic. El tema es cómo yo integro esto. Y una de las formas de poder aprender a integrar esto es abrazar nuestra propia experiencia, darle lugar a nuestra experiencia. Y eso comienza por permitirnos sentir, ¿sí? Totalmente. Hay que tener en cuenta también pues, que estamos en una posición de observador que es totalmente parcial y está condicionada por mi experiencia y mi aprendizaje y mi interpretación. Si te acuerdas en el taller, eh,
hablé un poco de eso en el libro. Por cierto, aprovecho de decir que tú has leído, como te comentaba, eh, es una versión antigua, digamos, ¿no? Ahora el 5 de septiembre pues se publica de nuevo, está ampliado y añado un par de capítulos previos en el que hablo muchísimo de nuestra percepción de la realidad y a las condiciones que nos puede llevar, ¿no? El hecho de que tú y yo estemos en un mismo lugar y ocurra un evento y tú te indignes y yo me ría. Ha ocurrido lo mismo para los dos, sin embargo, lo interpretamos desde dónde, desde nuestra realidad individual, ¿no? Eso nos podría, es en sí mismo pues una herramienta que nos pueda ayudar mucho a relativizar, que es algo que a las personas altamente sensibles nos cuesta un montón relativizar, que nos digan, bueno, hombre, no le des tanta importancia, no. Nosotros tenemos que llegar hasta el último punto, ¿no? Hasta el término de entender o cuando es algo imperfecto o una injusticia nos podemos, vamos, enloquecer, ¿no? En nuestro pensamiento. Pues entender que esa interpretación es parcial porque, y no tiene por qué ser la correcta. No es más que una interpretación y como tal es modificable. Yo podría utilizar mi empatía para entender por qué tú te indignas y podría darme otro punto de vista alternativo al que yo tengo y eso me puede permitir verme a mí mismo desde fuera y entenderme mejor. No nos tomemos tan en serio, fíjate lo que te digo, hasta nuestro sistema moral, que el de las personas altamente sensibles es súper férreo, seguro que tendremos un concepto muy parecido ambos de la justicia, pero no deja de ser una convicción hasta eso. Hasta eso va condicionado por mi alta sensibilidad, por lo que yo creo que es bueno y lo que es malo. Si ponemos a debatir de moral, pues yo voy a defender mi postura, obviamente, pero también sé que cabe la posibilidad que hay aspectos que yo exagere o que malinterprete o incluso que esté equivocado y me muera sin saberlo, ¿vale? Eh, ¿Por qué digo algo como la moral? Que como que es algo intocable, ¿no? Es como algo intocable pues para que nos haga reflexionar, ostras, ¿por qué, no? ¿Por qué esta idea que yo tengo, que esto es lo bueno, podría no serlo? No se trata de eso, se trata de los matices un poco, ¿no? Se trata de cómo lo interpretas también, cómo te puede afectar eh, tu nivel de implicación, el, el entender que todo lo que piensas mm, realmente es un constructo, te puede liberar un montón para no tomarte tan en serio y dejarte ser precisamente. Y no tienes por qué abandonar tus valores ni tu ángulo de visión, de interpretación. Eh, pues eso en el libro he añadido un par de capítulos que creo que ayudan muchísimo mejor, muchísimo más, perdón, para entender luego esa voz crítica, ese diálogo interno negativo, nos puede ayudar a relativizar y ser más capaces de entender que nuestros pensamientos son eso, pensamientos y no tenemos por qué creerlos. Los creemos, los abrazamos y nos llevan a sentir emociones que luego no queremos sentir y así no es como una cadena que en el momento que entendemos cómo funciona, eh, podemos llegar a bastante lejos en nuestro autoconocimiento y mejorar nuestra calidad de vida. ¿No? Y también comprender que ese camino no termina nunca, ¿sí? Nunca, Siempre estamos descubriendo algo de nosotros desde ese proceso de querer profundizar cada vez más. Y nos va dando esa apertura, bueno, querer llegar a algo, ¿sí? Y totalmente. estar más aquí, ¿sí? En este momento. Totalmente. De hecho, en el libro, no sé, creo que comienzo el primer capítulo, ahora los tengo mezclados el primero y el segundo, pero hablo de autoconocimiento, que no deja de ser también otra convicción, precisamente por eso. Nunca lo vas a alcanzar, ¿no? Incluso si haces a conocerte, el hecho de conseguirlo ya te cambia, ¿no? Ya tendrías otra perspectiva de ti. Es el proceso, ¿no? El autoconocimiento es esa zanahoria que le ponen al burro y el burro camina detrás
y nunca alcanza esa zanahoria, ¿no? Que tú sujetas ahí con un palo y el burro. ¿Qué pasa? Nos podemos centrar con el tema del autoconocimiento en perseguir una quimera que no va a llegar y despistarnos de lo más importante del autoconocimiento es no atrapar la zanahoria, sino el saber hacia dónde queremos que vaya el burro, precisamente, ¿no? Hacia dónde queremos ir, hacia dónde vamos, el encontrar nuestra esencia y, y qué he venido a hacer aquí, de algún modo. No es que haya un plan desde mi perspectiva, pero sí que pueda haber un sentido vital, ¿no? Que debemos de encontrar cada persona. Y no tiene por qué ser algo espectacular, ¿no? Es que quiero ser reportero de guerra. Puede ser, pues, irte el fin de semana con un amigo a, no sé, a pescar en un lago. Es mi pasión. El encontrar algo que te dé dirección es muy importante, ¿no? Habitualmente las personas que están muy perdidas es que no encuentran sentido, ¿no? No encuentran sentido, entonces es importante conocerse porque suele aparecer el sentido. Hay personas que no, que me dicen, es que yo no tengo así una gran cosa, eh, una dirección así eh, muy impresionante, ¿no? Como otras personas. Y es que estoy a gusto, pues, haciendo mis cositas. Bueno, pues ya está. Estás bien, estás bien. No tienes que demostrar nada a nadie. Lo que queremos es sentirnos bien y transitar la vida con cierto grado de bienestar y de alegría, ¿no? Y poder compartirlo y ofrecerlo a los demás. No, pues no sé, desarrollar una ONG, que es muy bonito, está muy bien ayudar a los demás, pero quizás no sea necesario, ¿no? En todo el ¿No? mundo, ¿no? Y que eso es un camino, o sea, como tú dices, es un camino, pero quizás no te, o sea, quizás eso termina llegando, ¿sí? Y Mm, quizás lo más importante es como, ok, ¿quién estoy siendo ahora? ¿Sí? Y ese sentido que tú comentas a veces está como en las cosas más sencillas, ¿sí? En quién totalmente. eres con las personas con las que te rodeas en el día a día, ¿sí? De qué forma, de qué tanta presencia estás allí. O sea, en la persona que saludas y le das los buenos días, o sea, en cómo estás cuando el otro te está pidiendo algún tipo de ayuda o el que tan abierto estás tú a poder, sí, seguir tu propio camino fiel a ti. Entonces es súper interesante, sí. Es un camino que sin duda alguna no termina, pero sin duda alguna, por lo menos yo en lo personal he descubierto que también me ha mostrado esa posibilidad de salir de la identidad, ¿sí? Y también volverme cada vez más curiosa, porque cuando estoy desde esa apertura, también voy descubriendo más cosas de mí, quizás cosas que creí que nunca iba a hacer en mi vida, las termino haciendo y eso me termina dando la posibilidad de, bueno, de conocer otras cosas y llevarme a otros caminos, a otras posibilidades. Así que a veces es como, bueno, dejar de contarse tantos cuentos y permitirse vivir, ¿sí? A veces es simplemente eso, salir de la mente y observar lo que siempre ha estado frente a nosotros, ¿sí? Claro, yo creo que la culminación de todo eso es cuando la persona puede estar a solas consigo misma, sin hacer nada, estar a solas consigo mismo y sentirse en paz. Ahí es la culminación. Y ojo, no te vas a conocer totalmente, pero es un síntoma de equilibrio, ¿no? De haber conseguido cosas, el hecho de que la persona puede estar consigo misma y que no se sienta mal, que se sienta en paz y en equilibrio. Obviamente en la vida nos pueden suceder cosas que por mucho que te trabajes, pues pongan eso un poco en contra. Pero si no lo trabajamos, lo vamos a tener aún más en contra, ¿no? Entonces es importante trabajarse, pero no con la autoexigencia moderna de buscar la excelencia, sino con un trato amable, un diálogo interno sano y autovalidante. Total, porque a veces llega y pasa también como de, bueno, ya en una sesión yo quiero resolver todo. Sí, Dame el ABC ya mismo, Juan, para yo sí, saber que ya la próxima semana todo esto va a cambiar en mi vida. Y totalmente, ojo, totalmente. alerta, spoiler, realmente no es así. No, te va a tocar trabajar, lo siento mucho,
sería multimillonario si eso fuese así. Y bueno, es habitual, ¿no? Que cuando alguien llega a ti, pues darte esa responsabilidad, cuando al fin y al cabo lo que hacemos es guiar, acompañar, eh, es ir de la mano, es unir de la mano, pero hay que caminar los dos, ¿no? Entonces, también la persona que llega, pues tiene que trabajar también pues, su parte, porque por muchas herramientas que des, si no las utilizamos, pues obviamente se va a tardar muchísimo más tiempo. Yo lo veo, ¿no? Personas que no utilizan tanto esas herramientas, sí que evolucionan por insistencia, ¿no? Por volver a repetir cosas y, pues, su pensamiento avanza. Las que tienen más responsabilidad, mm, pues ahí, el cambio es mucho más rápido, el cambio es muchísimo más rápido y a veces no sé a qué responde, ¿no? Es el mismo nivel de implicación y diferentes evoluciones. Obviamente lo que siempre insisto, ¿no? Lo que ya sabemos que no somos todas iguales y a saber lo que hay dentro de cada persona, ¿no? Y los bloqueos y los condicionantes. Pero está claro que hay que poner de nuestra parte. Y tomar acción, Ujú. Sí, sí, tomar acción. Mira, Juan, vamos a cerrar, ¿ok? muy Ya yo quiero bien. que sea 5 de septiembre para volver a ver esa actualización en tu libro. Va a ser súper interesante. Ya en mi mente como que voy creando ideas de que qué interesante y qué podría traer nuevo. Ya tengo algunas ideas, pero ajá, vamos a esperar, ¿sí? Va a ser súper interesante. Con los ojos cerrados recomiendo ese libro, ¿sí? Tomando en cuenta que leí la versión anterior. Me gustaría que, bueno, también pudieses comentar, Juan, tú todos los meses estás dando un taller, ¿sí? Sí, un taller de alta sensibilidad y gestión del rasgo para un poco lo que estábamos hablando aquí, contextualizarlo todo, ¿no? Todo eso dentro de la alta sensibilidad, de darle a las personas un conocimiento básico, no por eso menos importante, básico de por qué somos como somos. Si recuerdas, había hablado en el taller que participabas sobre la perspectiva biológico-evolutiva de por qué somos como somos y me parece fundamental entender eso de partida todas las PAS, luego cada una le llevará donde le lleve, ¿no? Como hablábamos, pero es fundamental eso y hablar de las trampas habituales en las que solemos caer, ¿no? Que el entenderlas es el primer paso a poder salir de ellas. El taller es, como bien dices, una vez al mes, ahora en agosto no hay, no va a haber, y el siguiente va a ser el 26 de septiembre, ya lo tengo ya en la página web seraltaentesensible.com subido el acceso, ¿no? Ya se puede reservar, si alguien se anima, pues ahí está ya la opción. Ok. Y a través de otra red te pueden conseguir en Instagram, ¿cómo A te través pueden conseguir? de Instagram, arroba ser altamente sensible, animo a quien no esté allí que sea Paz que se suba al carro, que ya somos 46.000 personas, lo cual se dice pronto. El día que empecé con la cuenta empezó a subir desde el primer día. No me imaginaba que íbamos a cobrar esa dimensión y aglutinar a tantas personas altamente sensibles o interesadas en el rasgo, eh, me parece necesario incluso, ¿no? Entonces animo a todas las personas porque allí vais a encontrar la información sobre el rasgo que comparto todas las semanas. Total. Bueno, ya ahí tienen la información, yo lo voy a dejar igual en la descripción, así que vamos a ir cerrando. Me gustaría incluso cerrar con esta idea de que abrazar quienes somos, ¿sí? Y tener una comprensión sobre nuestra individualidad nos ayuda incluso a ser no solamente más empáticos con nosotros y nuestro proceso, sino también ser mucho más empáticos y conscientes con el proceso del otro, incluso aparte de conscientes, respetuosos, entender que cada uno está lidiando su propia batalla y, y que de cierta forma estamos todos interconectados. Entonces, qué importante hacer tu trabajo y que desde ese lugar, de manera consciente,
puedas también tomar acciones que puedan promover e impulsar al entorno, ¿sí? Sabiendo que es toda una correlación. Así que si llegaste hasta el final, muchas gracias, ¿sí? No está de más comentarte de que, bueno, la información es energía que se expande cuando se comparte. Así que si conectaste con este episodio, no dudes en calificar, seguirme, ¿sí? Y bueno, toda la información va a estar en la descripción sobre Juan Carlos. De verdad que yo estoy súper honrada de, bueno, en este momento haber conectado con tu información, conectar con tu libro. Así que de seguro allí seguiremos en contacto. Así que gracias, Juan. Muchas gracias a ti, Kimberly, por la invitación. Ha sido un rato muy agradable y un saludo a todo el mundo.